Buenos días. Vamos a continuar con este tema, a ver si lo vamos acabando prontito. Bueno, lo último que vimos fue la reproducción de bacterias y los mecanismos de intercambio de información genética. Y vamos a pasar este apartado un poco genérico, de funciones y utilidades de las bacterias. Bueno, pues vamos allá. Las funciones y utilidades. Quito el espacio. Las funciones, y cuando pongo las funciones me refiero a función que realizan ellas en el ecosistema, no la función que tienen para nosotros. Para nosotros sería el siguiente apartado, las utilidades. Entonces, las funciones de las bacterias en el ecosistema y su utilidad para el ser humano. Qué pedazo de título, ¿eh? Bueno, pues como funciones de las bacterias podemos pensar que estamos hablando de cuáles son las estrategias que tienen para sobrevivir. Estrategias de supervivencia. Y esto que voy a poner a continuación sirve para bacterias y en general para todos los seres vivos. Es una clasificación así como muy amplia. Entonces, las bacterias las podemos clasificar según su estrategia de supervivencia, también relacionado con su metabolismo, en autótrofas, y para ayudar a recordarlo y que se os quede, aquí a la izquierda voy a hacer un símbolo. ¿Cómo voy a simbolizar los organismos autótrofos? Pues bueno, voy a poner una carita sonriente. Ese es el organismo. Y está obteniendo la energía del medio y está creando su propia materia. Y voy a poner un solecito. Bueno, si queremos le ponemos gafas de sol. Está tomando el sol. Vale. Dentro de las autótrofas distinguimos las bacterias fotosintéticas, que coincidirían con ese dibujo. Fotosintéticas. Y luego están las quimiosintéticas. Bueno, pues esa es una de las funciones que hacen. ¿Qué utilidad? ¿Qué utilidad pueden tener? Bueno, pues las fotosintéticas lo que hacen es fijar el CO2 atmosférico. Y nosotros podemos pensar, bueno, ¿y a mí qué me importa que haya bacterias que fijen el CO2 atmosférico? Pues sí, es muy importante, porque es el inicio de las cadenas tróficas. Bueno, ¿dónde están estas bacterias fotosintéticas autótrofas, por tanto? Pues formando parte del plancton. Con C, ton. Plancton. No todo el plancton es bacteriano.
pero hay una parte del plancton bacteriano. Y plancton simplemente significa organismos que flotan y se dejan llevar a la deriva. Hay animales y vegetales. Bueno, pues vamos a hablar del plancton vegetal, también conocido como esto es una F, fitoplancton. Bueno, en cuanto a las quimiosintéticas, son capaces de fijar CO2 también, fijan CO2 atmosférico, pero no obtienen la energía directamente del Sol. La energía la obtienen de reacciones químicas de oxidación. ¿Y qué oxidan? Pues compuestos de diferentes elementos que estén reducidos. Por ejemplo, pueden oxidar compuestos que tengan grupos amino o incluso amoníaco y pueden transformarlo en nitratos. O pueden oxidar grupos el ácido sulfídrico y liberarlo al medio en forma de sulfatos. Y bueno, ¿qué importancia, qué utilidad tienen? Las de arriba eran plancton. Bueno, pues las de abajo, estas bacterias lo que hacen es cerrar los ciclos de la materia. Es decir, los seres vivos, en nuestras moléculas, tenemos el nitrógeno más bien en esta forma y el azufre más bien en esta forma. Cuando nos morimos, nuestros cadáveres, gracias a estas bacterias, liberan de nuevo a una forma mineral, como es esta, el nitrógeno y el azufre. Y ahora esto queda disponible para los fotosintéticos, para las plantas. Disponible para fotosintéticos. Es decir, que la próxima vez que os comáis un tomate, sabed que su nitrógeno, su azufre, su fósforo, o proviene del mineral del suelo o proviene de la descomposición de otros seres vivos. Entonces, estos son los descomponedores y yo añadiría también recicladores. Y son bacterias que vamos a encontrar sobre todo en el suelo. Bueno, estas son las autótrofas. Bueno, pues otra estrategia que pueden tener las bacterias son ser heterótrofas. Y dentro de las heterótrofas se distinguen tres mecanismos. Vamos a comenzar por los saprófitos. Bueno, pues los saprófitos son bacterias que se van a nutrir a partir de restos. De otros seres vivos. Su fuente de carbono son las moléculas de carbono de otros seres vivos, no como estas de aquí. Estas también se aprovechan de los restos,
pero toman el carbono de la atmósfera. Y de los restos lo que obtienen es la energía. Es decir, al realizar esta reacción química obtienen ATP. Bueno, los saprófitos también se podrían agrupar dentro del grupo de los descomponedores. Son como buitres, se alimentan de los cadáveres, de los restos. ¿Cómo lo podemos simbolizar para que se nos quede en la cabezota? Pues de la siguiente manera. Tenemos un organismo feliz, porque está realizando sus funciones vitales, que se está alimentando de los restos de otro organismo. Y aquí ponemos un organismo muerto. Bueno, y dentro de los saprófitos, pues podemos comentar las bacterias del suelo, que hacen desaparecer la materia orgánica que se queda en el suelo. Y luego tenemos algunas bacterias que en sus procesos de descomposición nosotros podemos utilizar, y aquí sí que me voy a los usos, a las utilidades, para hacer productos que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, tenemos bacterias que nos sirven para elaborar productos alimenticios. Por ejemplo, podemos hablar de la elaboración del yogur. Las bacterias se están alimentando de un resto. ¿Qué es ese resto? La leche. La metabolizan hasta donde pueden, que ya sabéis, hacen la fermentación y dejan ahí un resto, que ellas no pueden con él ya, que a nosotros nos viene muy bien, que es la leche cuajada que nos comemos en forma de yogur, o elaboración de queso también. O también la elaboración de productos alcohólicos. Se aprovechan de los azúcares, restos orgánicos, y los transforman en alcohol. Vale. Bebidas alcohólicas. Bueno, el siguiente grupo dentro de los heterótrofos es el de los parásitos. Son los saprófitos, pues tenemos el grupo de los parásitos. Ya sabemos, estos se nutren a partir de otros seres vivos, pero no de sus restos, de los seres vivos, y por tanto le causan un daño a ese ser vivo. Podemos decir que se nutren a partir de otros seres vivos causándoles un daño a estos últimos. Vale, ¿cómo lo podemos simbolizar? Pues así. Una bacteria feliz, porque está cumpliendo sus funciones, a costa de hacerle la vida más miserable a otro ser vivo. Y bueno, dentro de los parásitos tenemos todas las bacterias que nos causan enfermedades. Aquí os pasaré, seguramente colgaré en Aules, un vínculo a un documento que hice hace años donde hay un listado de microorganismos, la mayoría bacterias, con sus nombres científicos y la enfermedad que causan. No creo que lo pregunten en selectividad, y menos este año. Bueno, entonces, parásitos, pues tenemos la salmonela, que causa la salmonelosis,
Tenemos también las causantes de la peste, causantes de la lepra, de la tuberculosis, sífilis, por ejemplo, gonorrea y bueno, muchísimas enfermedades. Bueno, gracias al descubrimiento de los antibióticos, todas estas son tratables. Hoy día, gracias a los antibióticos, podemos combatirlas con bastante éxito. Se combaten con antibióticos. Bueno, y la tercera estrategia dentro de los heterótrofos y última es la de los simbiontes. Son organismos que se asocian a otros organismos y se benefician mutuamente. Podemos decir que eso se produce una asociación con otro organismo y ambos se benefician. Vale, pues esto ¿cómo lo representamos? Pues un ser vivo feliz y contento porque está obteniendo recursos de otro ser vivo, el cual se está beneficiando también de su inquilino. Y bueno, dentro de este grupo lo más habitual es hablar de la flora intestinal. Microorganismos que viven en nuestros intestinos, bacterias que se alimentan de los restos aún útiles para ellas de nuestro alimento y ellas nos benefician de varias maneras. Mediante productos de desecho que tienen que son útiles para nosotros, como ciertas vitaminas, y también evitando que otros microorganismos se instalen en nuestros intestinos. Compiten con otras bacterias. ¿Con cuáles? Pues con los parásitos. Entonces, esos serían los, como les había dicho, las funciones de las bacterias en el ecosistema. Esto que he puesto con caritas, para mí es más claro que como me lo representaban cuando yo lo estudiaba, que era con símbolos. Era un más y un más, que decía que ambos organismos se beneficiaban. Esto era un más y un menos, uno se beneficia y el otro sale perjudicado. Y este lo representaban con un más y un cero. Uno se beneficia y el otro, como está muerto. Y este pues no tenía símbolo. Vale, eso en cuanto a las funciones y las utilidades para los seres vivos. Bueno, pues vamos a pasar al apartado de las arqueobacterias. Arqueobacterias. También conocidos como arqueas o arqueas, así escrito, archaeas. Bueno. Jolines, con la R. Bueno, pues son
organismos de organización, me refiero a estructural y morfológica, organización procariótica, diferentes a las bacterias. Os recuerdo que esto tiene que ver con la nueva clasificación. Antiguamente se hablaba del reino Monera, esto es una R, reino Monera, y distinguían eubacterias y arqueobacterias. Eso está desfasado. En la actualidad se ha visto que las diferencias entre ambas son tan grandes como para desdoblarlo en dos grupos de categoría superior, que sería el dominio bacteria y el dominio arquea. Por tanto, los reinos desaparecen de la clasificación. Aquí nos faltaría, para tenerlo todo, el dominio eucaria. Vale, pues lo que vamos a hablar es de estos organismos de aquí, las arqueas. Esta es la clasificación actual que ya tiene años, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar sobre todo de las diferencias con las bacterias clásicas. Bueno, a continuación voy a poner como listadas las diferencias con las bacterias. Vamos a poner, por ejemplo, características. Me voy a repetir un poquito. Organización procariótica, es decir, no hay núcleo. Son generalmente anaerobias. Quiere decir que viven en medios donde no hay oxígeno. Y las encontramos habitando ambientes extremos. En cuanto a condiciones ambientales, por eso también se les llaman extremófilas. ¿Cómo son esas condiciones? Bueno, pues sobre todo nos estamos refiriendo a condiciones de altas temperaturas, a esto se le llaman termófilas, bacterias termófilas, que viven en aguas termales. Es decir, fuentes, ríos y lagunas asociados a volcanes. Luego tenemos también las halófilas. Halófilas, amantes de la sal. ¿Y estas dónde viven? Pues en saladares, salinas y masas de agua de una salinidad muy elevada, como por ejemplo el mar Muerto. Entonces tenemos aquí salinas, Mar Muerto, etc. Y luego tenemos otro grupo de arqueobacterias que se llaman metanógenas.
Viven en medios donde hay una elevada concentración de metano. De hecho, ellas producen el metano. ¿Y esos qué lugares son? Pues son zonas pantanosas. Estas bacterias producen metano que liberan a la atmósfera. Vale. Más diferencias. Bueno, pues la membrana plasmática. Pues sus lípidos de membrana son muy raros. Las membranas están formadas por monocapas. Son monocapas. Formadas por lípidos de membrana que en vez de estar formados por ácidos grasos, recordad, ácidos grasos, CH3, CH2, 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 etcétera, 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 y un número par, 1, 2, 3, 4, 5, 6, COOH, y los ácidos grasos luego se unían a la glicerina, más a veces a grupos fosfatos o la esfingosina. Bueno, pues en vez de tener este elemento como estructura básica, están formados, en vez de estar formados por ácidos grasos, están formados por hidrocarburos isoprenoides. Que bueno, pues son también cadenas de carbono e hidrógeno con radicales metilo y dobles enlaces, no sé si recordáis al isopreno. Y luego que no tienen el grupo carboxilo. Entonces, esto no, caca. Esto otro. Oh, a ver cómo dibujo yo un isoprenoide. Ay, bueno, CH3, CH2, CH... recordar, cadenas de carbono e hidrógeno que de vez en cuando tenían grupos metilo. Esto no está... Está improvisado. Por aquí otro grupo metilo. Bueno, habrá fallos y con dobles enlaces. Buscar vosotros los isoprenoides. Vale. Entonces, no son bicapas, recordad. Las membranas plasmáticas normales están formadas por lípidos de membrana orientados de esta manera. Las cabezas polares hacia afuera y hacia adentro. Y las colitas huyendo del medio acuoso. Esto sería una bicapa. Mientras que estos hidrocarburos isoprenoides a veces son polares y otras veces apolares. Pues pueden tener cabezas polares y sus colas en el otro extremo tiene otra cabeza. Con lo cual, si se pone otro lado, pues aquí pondrá la cabeza polar y la otra cabeza polar. Cabeza polar y la otra cabeza. Y si hay uno que no tenga polaridad, pues también se va a orientar de la misma manera. La parte hidrofóbica se queda ahí. Uno que no tenga cabezas polares, pues da igual, se va a orientar huyendo del agua. Bueno, pues estos son monocapas.
Bueno, diferencia membrana plasmática. Otra diferencia es la pared celular. Sí hay pared celular, pero no es de mureína. Es de una sustancia similar, parecida a la mureína, que se llama, es un pseudo peptidoglucano. También pueden tener paredes celulares de polisacáridos y proteínas. Ups. Las arqueobacterias tienen varios tipos de ARN polimerasa. ARN polimerasa, varios tipos. Esto es igual que en eucariotas. El ADN es bicatenario circular. Igual que procariotas. Bueno, normal, son procariotas. Igual que las bacterias. Pero sin embargo, está asociado a histonas. Igual que eucariotas. Y la última característica es la de los ribosomas. Los ribosomas no son 70S, como los procarióticos. Son similares a los 80S que poseen las células eucariotas. Por tanto, esas características hizo que se sacaran del grupo del reino Monera y se hiciera un reino para ellas mismas. Vale, pues estas son las arqueas.